Hace mucho tiempo, en generaciones pasadas, Dios habló. Lo hizo de muchas maneras, a través de profetas, visiones, símbolos y palabras. A través de Moisés, de Isaías, de Jeremías, de tantos hombres fieles. Cada mensaje fue una chispa de luz, una pieza del gran plan divino. Pero todas esas voces eran fragmentos, destellos, ecos de una realidad mayor. Y ahora, en estos últimos días, el escritor de Hebreos declara algo extraordinario. Dios ha hablado por el Hijo. Ya no más símbolos, ya no más sombras. Ahora la luz plena, la imagen perfecta, la palabra viva, Jesucristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Cristo no es solo un mensajero más. Él es el mensaje. Es la voz final, completa y eterna. Aquel por quien fueron creadas todas las cosas, ahora se presenta como la revelación definitiva del corazón de Dios. El Hijo no solo transmite palabras, Él mismo es la palabra encarnada. Y su autoridad no proviene de una función temporal, sino de su naturaleza eterna. Él es el Hijo, el heredero, el Creador, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Detente, mira cada palabra. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. No refleja simplemente la luz divina. Él es la luz. Es la imagen exacta del ser de Dios. No una copia, no un retrato lejano, sino la misma esencia divina en forma humana. Y no solo sustenta el universo con su poder, también purificó nuestros pecados. La majestad del cosmos y la intimidad de la redención se unen en él. El que sostiene galaxias también limpia corazones. Y después de hacerlo, se sentó, no porque estuviera cansado, sino porque su obra fue completa. En el templo terrenal, los sacerdotes jamás se sentaban. Su labor nunca terminaba. Pero Cristo, el verdadero sumo sacerdote, ofreció un solo sacrificio, suficiente, eterno, y se sentó, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El autor comienza una comparación poderosa. Cristo es superior a los ángeles, porque aunque los ángeles son servidores fieles, Cristo es el Hijo, no un siervo, sino el heredero. Su nombre es más alto, su posición más gloriosa, su propósito más eterno. Esto no es solo teología, es adoración. Cada palabra de Hebreos nos invita a mirar a Cristo con ojos nuevos, no como un maestro más, sino como la revelación completa del Dios eterno. No como un profeta entre muchos, sino como el Hijo glorioso, poderoso, sentado en el trono. Haz silencio en tu interior. Dios ha hablado, y lo ha hecho por medio de su Hijo. ¿Qué hará tu corazón con esta voz? Ora así: Señor Jesús, eres la luz del Padre, la imagen perfecta, la palabra final. Gracias por purificar mis pecados. Gracias por sustentar mi vida con tu poder. Me rindo ante ti, me postro ante tu majestad y escucho tu voz con reverencia y fe. En una época en la que los ángeles eran considerados seres sublimes, mensajeros celestiales que intervenían en los grandes momentos de la historia de Israel, el autor de Hebreos hace una declaración que cambia el enfoque por completo. Cristo no solo es más grande que los profetas, Cristo también es más alto que los ángeles. Él no es un mensajero celestial, Él es el Hijo eterno, heredero de todas las cosas, sentado a la derecha del trono de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Los ángeles no reciben ese título.
Ninguno de ellos ha sido llamado hijo en sentido divino. Solo uno lleva ese nombre de manera única y eterna: Jesucristo. Él no fue creado. Él fue engendrado desde la eternidad. Comparte la misma esencia del Padre. Su relación con Dios no es de distancia, sino de unidad perfecta. Y otra vez dice: yo seré a él Padre, y él me será a mí Hijo. Aquí se refuerza la intimidad entre el Padre y el Hijo. No es una figura literaria, es una realidad gloriosa. Jesucristo es el amado del Padre, el heredero del reino, el soberano exaltado. Y por eso, al introducirlo al mundo, el mandato es claro: que todos los ángeles de Dios le adoren. Cristo no es un ángel glorificado. Él es el objeto de adoración de los ángeles. Cuando Él fue revelado, los cielos se postraron. Su nacimiento no fue solo un evento histórico. Fue una proclamación celestial. Un acto que movió el cielo entero a la alabanza. Dios hace a los ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Son servidores, veloces y poderosos. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Este es el lenguaje de la coronación. Cristo no ocupa un trono pasajero. Su trono es eterno. Su cetro es justo. Su gobierno es perfecto. La justicia no es un accesorio en su reino. Es el centro. Él ama la justicia y aborrece la maldad. Por eso ha sido ungido con óleo de alegría más que a sus compañeros. El Padre exalta al Hijo por su carácter, por su obediencia, por su sacrificio, y lo unge con alegría, con gloria, con honra. Cristo no solo reina, reina con gozo, reina con amor, reina con autoridad legítima, porque es el Rey justo que dio su vida por los injustos. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Cristo no solo es Rey, es el Creador eterno. Los cielos y la tierra fueron hechos por Él. Todo lo visible salió de su voz. Y aunque la creación cambia y se desgasta, Él no cambia. Él permanece. Su eternidad es nuestra esperanza. Su inmutabilidad es nuestra roca. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esta es la prueba final de su supremacía. Cristo está sentado a la diestra del Padre. Los ángeles están de pie para servir. Cristo reina, y sus enemigos serán puestos bajo sus pies. Su victoria es segura. Su trono es inamovible. Su autoridad es total. Y mientras tanto, ¿qué hacen los ángeles? Son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ellos sirven a los santos. Pero Cristo salva a los santos. Ellos obedecen órdenes. Cristo dicta las órdenes. Ellos bajan a cumplir una misión. Cristo descendió a la cruz, resucitó y ascendió para interceder. Este es el mensaje de Hebreos. No vuelvas atrás. No reduzcas a Jesús a una figura menor. No lo pongas al nivel de ángeles, profetas o líderes humanos. Él es el Hijo, el exaltado, el digno de adoración, el que reina por los siglos. Haz una pausa. Contempla su gloria. Él te ama, Él reina, Él intercede por ti. Ora así: Señor Jesús, tú eres superior a todo lo creado. Ningún ángel se compara a tu majestad. Tú eres el Hijo eterno, el Rey justo, el Dios inmutable. Me postro ante ti, no como a un mensajero, sino como a mi Señor. Reina en mi vida. Sé exaltado en mi corazón, porque tú solo eres digno. Después de haber contemplado la majestad de Cristo, exaltado por encima de los profetas y de los ángeles, el autor de Hebreos hace una pausa sagrada. Nos lleva a una conclusión lógica, pero cargada de urgencia espiritual. Si Cristo es tan superior,
Si su palabra es la voz final de Dios, ¿cómo podríamos ignorarla? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El mensaje no es para incrédulos solamente, es para nosotros, los que hemos oído, los que ya conocemos la verdad. Y, sin embargo, el peligro es real, deslizarse, no con rebelión abierta, sino con descuido, con una fe que se enfría, con una rutina que ahoga la pasión, con una distracción que nos roba la atención. Por eso el autor dice, con más diligencia, prestar atención, detenernos, escuchar con el corazón, no dejar que las verdades gloriosas del Evangelio se vuelvan comunes o aburridas. No permitir que la gracia que nos salvó se convierta en información olvidada. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La ley entregada por medio de Moisés, mediada por ángeles, era firme. Cada pecado tenía consecuencias. Cada desobediencia traía juicio. ¿Y ahora? ¿Qué diremos si despreciamos el mensaje que no vino de ángeles, sino del mismo Hijo de Dios? No se trata de ignorancia, se trata de descuido, de acostumbrarnos, de escuchar pero no actuar, de conocer la verdad pero no responder. Y la pregunta retórica golpea con fuerza: ¿cómo escaparemos? Esta salvación no es cualquiera, es tan grande, inmensa, inmerecida, poderosa, y fue anunciada primero por el Señor mismo. Luego fue confirmada por los que oyeron, los testigos fieles que caminaron con Él. Y además fue sellada con señales, milagros, maravillas y dones del Espíritu. No se trata solo de historia, se trata de experiencia viva. El Evangelio ha sido predicado con poder, ha transformado vidas, ha restaurado familias, ha liberado almas, y el Espíritu Santo continúa dando testimonio en cada generación. Esta es una invitación y una advertencia. No descuides, no ignores, no duermas. El mensaje que hemos recibido es eterno, glorioso, lleno de vida. Tal vez llevas años escuchando la palabra. Tal vez conoces cada versículo, cada promesa. Pero la pregunta es, ¿la estás abrazando hoy? ¿Estás viviendo con reverencia, con fe, con obediencia? La salvación no es solo un momento del pasado, es un llamado constante a permanecer en Cristo, a valorarlo por encima de todo, a escucharlo con el corazón encendido. Haz silencio, reflexiona. ¿Estás atento a la voz de Jesús? ¿O te has deslizado poco a poco hacia la indiferencia? No necesitas rebelarte abiertamente para alejarte. Solo necesitas descuidar lo que ya sabes. Pero hoy es un día de regreso. Un día para despertar el corazón. Un día para decir: Señor, quiero volver a escucharte con amor y asombro. Ora así: Señor, no quiero deslizarme ni alejarme por descuido. Quiero atender con diligencia a tu palabra. Gracias por esta salvación tan grande, tan hermosa, tan costosa. Aviva en mí el fuego, la reverencia, la fe. No quiero una fe tibia. Quiero vivir como alguien que ha sido rescatado por amor eterno. Que cada día mi corazón diga: gracias, Jesús, eres mi Salvador y mi Señor. Después de mostrar la majestad del Hijo exaltado, el autor de Hebreos nos conduce a un misterio aún más grande: la humildad de Cristo. Aquel que sostiene el universo con su palabra se hizo hombre. El que es superior a los ángeles fue hecho menor que ellos por un tiempo. ¿Por qué? Por amor, por redención, para sufrir y morir en nuestro lugar. No sujetó Dios a los ángeles el mundo venidero, sino al hombre, a nosotros. Y aunque ahora vemos un mundo roto, confuso y herido, el propósito eterno permanece. Dios no ha cambiado su diseño. Los seres humanos fuimos creados para gobernar junto a Él. Pero,
¿Cómo recuperar ese propósito si hemos caído tan lejos? Alguien lo hizo por nosotros. El segundo Adán, el verdadero hombre, Jesús. Lo vemos a Él, coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. No por la violencia del poder, no por la fuerza de un ejército, sino por la entrega en la cruz. Él fue hecho un poco menor que los ángeles, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Cristo no solo visitó nuestra condición humana, la abrazó por completo. Sufrió, lloró, sangró, murió. Lo hizo como nuestro representante, como el autor de nuestra salvación. Y en esa entrega nos llevó con Él, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que llevando muchos hijos a la gloria, perfeccionara por aflicciones al autor de la salvación. ¡Qué frase tan hermosa! Llevando muchos hijos a la gloria. Ese es el propósito. No solo salvarte del infierno, sino conducirte a la gloria eterna. Y el camino a esa gloria pasó por la aflicción, por el dolor, por la cruz. Jesús no fue perfeccionado porque le faltara algo. Fue perfeccionado en su papel como Salvador, porque eligió identificarse con nosotros hasta lo más profundo. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Detente, medita en eso. Cristo no se avergüenza de ti. Él, el Santo, te llama hermano. Él, el Hijo Eterno, te llama familia. Dios se hizo hombre, no solo para pagar una deuda, sino para adoptarte como hijo, para caminar contigo, para vencer por ti, para abrazarte con compasión perfecta. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La muerte parecía el arma final, el fin inevitable. Pero Cristo entró en ella y desde adentro la desarmó. Murió para que tú no tengas que vivir con miedo. Murió para que seas libre. Murió para que la muerte ya no tenga la última palabra. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Conoces ese temor? Ese peso de saber que la muerte viene. Cristo lo conoce también, y por eso lo venció. Y ahora, el creyente ya no teme. La muerte ya no es una cárcel. Es solo una puerta hacia la gloria que Él prometió. En todo fue hecho semejante a sus hermanos, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Aquí aparece por primera vez el tema central de esta carta: Cristo como el sumo sacerdote. Pero no un sacerdote lejano, frío o ritualista. Uno que entiende, uno que sufre contigo, uno que intercede, uno que sostiene. Porque Él mismo padeció siendo tentado, puede socorrer a los que son tentados. Él no solo conoce tus debilidades, Él las sintió. No desde la distancia, sino desde la carne, el sudor, el desierto, el llanto. Y porque venció, ahora puede ayudarte a vencer. No estás solo, no luchas solo. El sumo sacerdote eterno está contigo. Haz silencio, adora. Dios se hizo hombre y no se avergüenza de ti. Te llama Gracias hermano, por llamarme hermano. te llama hijo, por caminar a mi lado. Ya ha abierto un camino Gracias nuevo por hacia la destruir gloria, la muerte y vencer al Ahora diablo. sí, Jesús, me aferro a ti gracias como mi por sumo humillarte por mí, sacerdote. mi Redentor, mi Salvador. Dame fuerza cuando soy tentado. Recuérdame que no estoy solo. Y condúceme, como hijo, hacia la gloria que has preparado para los que te aman. Después de presentarnos al Hijo glorioso, que se humilló para redimirnos, el autor de Hebreos nos introduce a una comparación que habría sacudido a los lectores judíos de su tiempo. Jesús es mayor que Moisés. Moisés fue respetado como el siervo más fiel de Dios, el mediador del pacto, el que condujo al pueblo fuera de Egipto. Pero ahora se nos muestra a uno que supera incluso esa fidelidad: Cristo, el Hijo sobre toda la casa. Por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Somos llamados a contemplar a Jesús, a detenernos, a meditar, a fijar la mirada en Él. Él es el apóstol, el enviado del Padre. Él es el sumo sacerdote, nuestro mediador eterno. Él es el centro de nuestra fe, y nuestra esperanza debe anclarse solo en Él. El autor continúa diciendo que Jesús fue fiel al que lo constituyó, como también Moisés lo fue en toda la casa de Dios. Pero hay una diferencia inmensa. Moisés fue siervo en la casa. Jesús es hijo sobre la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Somos casa de Dios, no un templo de piedra, sino un pueblo vivo, una familia redimida. Y Cristo no solo nos guía, Él habita sobre nosotros como Señor y Salvador. Nuestra permanencia depende de retener firme la fe, de no soltar la esperanza, de seguir confiando aunque vengan pruebas. Por eso, el autor nos lanza una advertencia que atraviesa el corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Aquí recuerda la historia del pueblo de Israel en el desierto. Habían sido liberados por la mano poderosa de Dios, pero sus corazones se endurecieron. Probaron a Dios, dudaron, se quejaron. Y por esa incredulidad, no entraron en el reposo prometido. 40 años vi su actitud rebelde, dice el Señor, y juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El autor no está contando una historia antigua, está señalando una posibilidad presente. También nosotros, hoy, podemos endurecer el corazón, podemos dejar de oír su voz, podemos deslizarnos hacia la incredulidad, la indiferencia, la religiosidad vacía. Y si eso sucede, corremos el riesgo de quedarnos fuera del verdadero descanso de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este es un llamado urgente, no a perfección humana, sino a una fe viva. El mayor peligro no está fuera, está dentro. Un corazón endurecido, un alma que deja de confiar. Por eso, debemos exhortarnos unos a otros cada día, mientras se dice: hoy es el tiempo de escuchar, hoy es el día de confiar. No esperes a mañana, no apagues la voz del Espíritu. El mismo Jesús que habló en el principio, sigue hablando hoy. Y su voz llama a una fe perseverante. Porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Permanecer, persistir, no por fuerza propia, sino por la gracia que nos sostiene. La fe verdadera no es un destello que se apaga, sino una llama que sigue ardiendo hasta el final. Haz silencio. Escucha su voz. No la rechaces. No la ignores. Hoy, si escuchas a Cristo, responde con fe. Ora así: Señor Jesús, gracias por ser fiel sobre tu casa. Gracias por llamarme a ti, por hablarme con paciencia. No quiero endurecer mi corazón. Quiero confiar en ti cada día, en medio de la prueba, en medio del desierto. Dame un corazón sensible, una fe firme y una esperanza viva. Te pertenezco, Señor, y quiero perseverar hasta el final. La generación que salió de Egipto con Moisés no entró en la tierra prometida. No fue por falta de milagros, no fue por ausencia de dirección divina, fue por incredulidad. Sus cuerpos cayeron en el desierto porque sus corazones se endurecieron. Esa historia no solo es una advertencia, también es una sombra de algo más grande: el verdadero reposo que Dios tiene preparado para su pueblo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Aquí, el autor no llama al miedo paralizante, sino al temor reverente. El reposo sigue disponible. La promesa aún está en pie. Pero hay una condición: la fe. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No basta con escuchar. El Evangelio tiene poder cuando se cree. No transforma al oído que escucha distraído. Transforma al corazón que escucha con fe viva, con obediencia humilde, con hambre de Dios. Nosotros, los que hemos creído, entramos en el reposo. No es solo un lugar físico, no es simplemente la Canaán terrenal. El reposo verdadero es Cristo mismo. Es la paz de saber que ya no debemos ganarnos el favor de Dios. Es el descanso de confiar en que la obra está completa, que el sacrificio fue suficiente, que la cruz ha dicho: consumado es. Como dijo el Señor: juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Dios descansó el séptimo día no por cansancio, sino porque todo estaba hecho. Y ahora nos invita a participar de ese descanso, a entrar en su reposo espiritual, a vivir bajo su gracia, a dejar las obras muertas que intentan justificar lo que solo Cristo puede justificar. Queda, por tanto, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Esta es una de las declaraciones más hermosas de toda la carta. El verdadero creyente descansa. No lucha por salvarse con sus méritos. No se esfuerza por impresionar a Dios. Descansa en la justicia de Cristo. Se entrega con fe a la gracia. Y desde ese descanso, obedece con amor, no con temor. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es una gracia que requiere decisión, una invitación que pide respuesta. Dios te ofrece descanso, pero no lo forzará sobre ti. Tú debes responder, con fe, con humildad, con obediencia. Y para discernir lo que hay en tu interior, el autor nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz. Penetra hasta lo más profundo. No deja rincón sin examinar. No hay criatura que pueda esconderse de su luz. Todo está desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aquí no se puede fingir. No se puede aparentar fe donde hay incredulidad. La palabra revela quién realmente ha creído, quién realmente ha entrado en el reposo de Dios. Haz silencio. Mira hacia adentro. ¿Estás viviendo en descanso o en ansiedad espiritual? ¿Descansas en la obra de Cristo o cargas con tus propios intentos? Hoy aún está abierta la puerta. Hoy puedes entrar en su reposo. Ora así: Señor, me acerco a ti con humildad. He intentado tantas veces salvarme con mis propias fuerzas. Hoy reconozco que solo tú puedes darme reposo. Descanso en tu cruz, en tu sangre, en tu victoria. Entro en tu reposo por la fe. Dame un corazón obediente, una fe firme y una vida que confía en ti más que en mí mismo. Gracias por amarme y sostenerme. En ti encuentro descanso verdadero. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres para representar a los hombres ante Dios. Él ofrece sacrificios por los pecados, intercede y se compadece porque conoce la debilidad humana. Pero también está limitado por su propia fragilidad. Los sacerdotes del antiguo pacto necesitaban ofrecer sacrificios primero por sus propios pecados, antes de hacerlo por el pueblo. Cristo, en cambio, fue designado por Dios, no según la descendencia de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, una figura misteriosa, anterior incluso a la ley, que representa una línea de sacerdocio eterna, justa, sin principio ni fin.
Jesús no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote. Fue el Padre quien lo proclamó. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y también, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su carne, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Estas palabras nos llevan al Getsemaní, al clamor del Hijo al Padre. No fue un ritual vacío, fue un corazón abierto en obediencia absoluta. Cristo aprendió la obediencia por lo que padeció, no porque fuese desobediente, sino porque vivió la obediencia hasta el extremo, incluso en el sufrimiento más profundo. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquí se nos revela la grandeza de su sacerdocio. Cristo no solo intercede, salva, y su salvación es eterna, completa, suficiente. Él no ofrece sacrificios repetidos. Él es el sacrificio. Y su sangre no cubre temporalmente, limpia para siempre. Pero justo después de esta revelación gloriosa, el autor hace una pausa solemne y lanza una exhortación profunda. Muchos de los oyentes se han vuelto tardos para oír. Aunque debieran ser ya maestros, necesitan otra vez leche espiritual, como niños en la fe. No han crecido, no han madurado, no han ejercitado sus sentidos para discernir entre el bien y el mal. Y esto, dice el autor, no debe continuar así. La fe verdadera está llamada a crecer, a pasar de los rudimentos del Evangelio al alimento sólido, a dejar el letargo espiritual para correr hacia la plenitud de Cristo. Por eso dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de fe en Dios, de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estos fundamentos son vitales, pero no son todo. Hay más. Hay una madurez espiritual que Dios anhela para su pueblo. Y no crecer, no avanzar, es un riesgo serio, porque aquellos que han gustado del don celestial, que han sido iluminados, que han participado del Espíritu Santo, si caen, no es fácil renovarlos otra vez al arrepentimiento. No porque Dios no pueda, sino porque han despreciado la gracia, han rechazado voluntariamente la verdad. Es una advertencia fuerte, clara, dirigida a despertar. No podemos jugar con lo santo. No podemos vivir una fe superficial. No podemos permanecer como niños espirituales cuando hemos recibido una revelación tan grande. Pero el autor no termina con condena, sino con esperanza. Aunque hablemos así, estamos persuadidos de cosas mejores en cuanto a vosotros y que pertenecen a la salvación. Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo, ni el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí hay consuelo. Dios ve, Dios recuerda. Dios honra la fidelidad, incluso en lo pequeño, y desea que cada uno muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. La fe no es pasividad, es perseverancia, y la esperanza cristiana no es deseo incierto, es confianza firme, anclada en la fidelidad de Dios. Haz silencio. Examina tu caminar. ¿Estás creciendo en la fe? ¿Sigues tomando leche espiritual o te estás alimentando de lo profundo de la palabra? ¿Tu fe madura o se ha quedado en lo básico? Cristo, el sumo sacerdote, te llama a más, te llama a madurar, a avanzar, a vivir una vida firme, santa, llena de obediencia viva y esperanza activa. Ora así: Señor Jesús, gracias por ser mi sumo sacerdote eterno. Tú sufriste por mí, oraste por mí, venciste por mí. Hoy quiero crecer, avanzar, madurar. No quiero una fe superficial. Abre mi corazón a tu palabra. Fortalece mi alma con alimento sólido. Que mi esperanza esté firme en ti y que mi vida te honre cada día más.
Dios hizo una promesa a Abraham, y no teniendo a otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente. Y Abraham esperó con paciencia, y alcanzó la promesa. Esa fidelidad de Dios no fue solo para él. Es también para nosotros, herederos de las promesas eternas. Por eso el autor declara: Dios quiso mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, y lo confirmó con juramento. Dios no cambia, Dios no miente. Su propósito es firme, y su juramento es para darnos consuelo completo, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos huido, para refugiarnos en la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí aparece una imagen gloriosa, la esperanza como ancla del alma, firme, segura, que entra hasta dentro del velo. No es un ancla que se aferra a esta tierra, no se sujeta a circunstancias. Nuestra esperanza está en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, y esa esperanza tiene nombre: Jesucristo. Él entró como precursor por nosotros. Él rasgó el velo. Él abrió un camino nuevo y vivo, y ahora permanece como sumo sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, aparece brevemente en el libro de Génesis. Abraham le entrega los diezmos y él lo bendice. Sin genealogía conocida, sin principio ni fin, es figura de un sacerdocio superior, sin relación con la ley levítica. Y ahora, el autor nos muestra que Cristo es ese sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. No como Aarón, que fue nombrado por descendencia, y que ministraba bajo un sistema que era figura. Jesús fue hecho sacerdote no por linaje, sino por juramento de Dios. Tú eres sacerdote para siempre, no por un tiempo, no mientras viva, para siempre. Un sacerdocio indestructible. La ley anterior era débil e inútil para perfeccionar al hombre. Era solo sombra, figura. Pero ahora ha llegado una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Cristo es el mediador de un mejor pacto, uno que no se basa en sacrificios repetidos, sino en un sacrificio perfecto, uno que no necesita ser renovado cada año, sino que ya fue consumado una vez para siempre. Los sacerdotes humanos eran muchos, porque la muerte los impedía continuar. Pero Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y aquí llega una de las afirmaciones más poderosas del libro, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo no solo salvó, Cristo salva perpetuamente. No solo abrió el camino, intercede sin cesar. No es un salvador del pasado, es un sumo sacerdote vivo y activo, que conoce tu nombre, tus luchas, tus debilidades, y no te suelta. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad de ofrecer sacrificios por sí mismo, porque no hay pecado en él. Y su sacrificio, ofrecido una vez para siempre, fue perfecto. La ley constituyó a hombres débiles como sacerdotes. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituyó al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aquí descansamos, aquí se fortalece nuestra esperanza, aquí se afirma nuestra alma. Haz silencio, contempla. Tu esperanza no depende de lo que haces. Tu ancla no está atada a tu rendimiento espiritual, está sujeta a Cristo, que está en el lugar santísimo, intercediendo por ti. Y su sacerdocio no cambia, su amor no disminuye, su poder no se agota. Ora así: Jesús, tú eres mi ancla, mi esperanza, mi Salvador eterno. Me aferro a ti con fe, no tengo nada fuera de ti. Gracias por tu sacerdocio eterno, gracias por interceder por mí cada día. Descanso en tu fidelidad,
y declaro que tú eres suficiente para siempre. Amén. Hemos recorrido un camino de revelación gloriosa. Desde el primer capítulo de Hebreos se nos ha mostrado a Cristo como el Hijo de Dios, exaltado sobre todo, la imagen misma de Dios invisible, el sustentador del universo. Hemos visto cómo Él es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Aarón. Él es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. No vino solo a enseñar, sino a salvar. No vino solo a sanar, sino a redimir por completo. Cristo no es un intermediario más. Es el único camino al Padre. Su sacerdocio no tiene principio ni fin. No está limitado por la muerte, ni por el pecado, ni por el tiempo. Él vive para interceder por ti. Y este sumo sacerdote no es distante, frío o indiferente. Fue hecho semejante a nosotros en todo. Se humilló, lloró, fue tentado, sufrió. Por eso puede socorrer a los que son tentados. Él entiende tu debilidad y te ama en medio de ella. El mensaje de Hebreos es claro. No vuelvas atrás, no abandones la fe. No te quedes en una espiritualidad superficial. Avanza, madura. Fija tus ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de tu fe. Muchos empezaron bien, pero cayeron en incredulidad. Muchos fueron testigos de milagros, pero no entraron en el reposo. Dios sigue hablando hoy. Su voz sigue resonando. Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es tiempo de despertar. Hoy es tiempo de rendirte por completo. Cristo abrió un camino nuevo y vivo. Ya no estás bajo un sistema de obras muertas. No necesitas un templo físico, ni un sacerdote humano. Tienes acceso directo al trono de la gracia. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el centro del mensaje. Tienes un sumo sacerdote eterno, y gracias a él puedes acercarte sin miedo, con confianza, con libertad, para recibir misericordia cuando caes, para encontrar gracia cuando no puedes más, para ser sostenido en medio del quebranto. Ahora, el llamado es claro. Persevera. Aunque vengan pruebas, aunque sientas cansancio, aunque la vida duela, Cristo es suficiente. Aférrate a Él. No sueltes la esperanza. No dejes de congregarte. No cierres tu Biblia. No apagues tu oración. Sigue. Avanza. Cree. Cristo te ha dado una salvación tan grande, un sacrificio tan perfecto, un sacerdocio tan eterno, que no hay excusa para vivir tibios, que no hay razón para conformarse con una fe débil. Esta carta fue escrita para avivar el fuego, para afirmar los pies, para recordar que Jesús es digno de todo. Y cuando venga la lucha, recuerda esto: Él vive para interceder por ti. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no falla, Él nunca dejará de ser tu sumo sacerdote eterno. Haz silencio. Recibe esta verdad. Jesús está a la diestra del Padre y te llama a perseverar. No te rindas, no retrocedas. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos en Jesús. Ora así: Señor Jesús, hoy rindo mi vida nuevamente a ti. Gracias por ser mi sumo sacerdote eterno. Gracias por interceder por mí cada día. Que mi fe no decaiga, que mi esperanza no se apague. Fortalece mis pasos, aviva mi corazón y llévame contigo hasta el final. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Amén.